con antihistamínicos oculares, pueden ser la razón de ese aumento de la incomodidad al final del día de la lente de contacto y no la lente de contacto como tal. En el momento en el que ese fármaco se modifique por el médico con un fármaco que no lleve conservantes o acabe el tratamiento, esa comodidad del uso de la lente de contacto volverá. Esto es importante. Hay las patologías que tienen que ver con la sequedad ocular afectarán al confort en el uso de la lente de contacto. Por eso es tan importante, como os he dicho al inicio, que hagáis un examen previo de ojo seco en el paciente al que vais a adaptar la lente de contacto, porque si os encontráis un ojo seco patológico, hay que tratarlo antes de adaptar la lente de contacto, porque si no, ese paciente nos va a presentar síntomas de incomodidad en el uso de la lente de contacto. Hay que comprobar si ha cambiado el ambiente en el que se mueve. A lo mejor cuando adaptamos la lente de contacto está en un ambiente que favorecía su uso, pero ahora está trabajando, por ejemplo, en una cocina. Y ahí es donde tiene un ambiente mucho más cargado, con humos, con pérdidas de humedad o con mucho vapor, que provoca que la lente de contacto no esté en las mismas condiciones que al inicio y presente incomodidad. Entonces, hay que readaptar a lo mejor esa lente de contacto a los nuevos factores ambientales que tenga ese paciente. Lo siguiente que tenemos que pensar es en cambiar los líquidos de los sistemas de mantenimiento. Lo primero, las soluciones únicas no son únicas. Es decir, no vale mandarle un Biotrue, por ejemplo, de Bausch & Lomb. Hay que mandarle también un desinfectante o acondicionador o un limpiador. Es decir, o una solución única para eliminar, una solución salina, sin conservante para eliminar los restos de biocidas y surfactantes de la superficie para que eviten esa incomodidad. Pero el otro factor muy importante es que tenéis que comprobar en la visita en la que viene el paciente por esa incomodidad que ese paciente no ha cambiado los hábitos de limpieza de esas lentes de contacto que vosotros le habíais prescrito. Es muy habitual que el paciente presente sintomatología de incomodidad simplemente porque ya no está utilizando los líquidos que tú habías prescrito y está comprando otros líquidos con otras características que le pueden provocar esa sequedad. Entonces tenéis que comprobar eso antes de hacer ningún tipo de cambio en la lente de contacto. Tenéis que pensar si cambiáis el reemplazo. Es decir, si los cambios que hagáis en la lente de contacto ya no son suficientes desde el punto de vista de material, borde, diseño, movimiento en el proceso de adaptación, pensar que puede ser una buena idea adaptar lentes de contacto de uso diario para que ese paciente no abandone el uso de la lente de contacto. Pero antes de hacer esto, lo que tendríais que hacer es comprobar que la adaptación no es mejorable. Es decir, tenéis que comprobar si podéis mejorar la lubricidad de esa lente de contacto cambiando de diseño. Tenéis que comprobar si podéis cambiar de diseño y mejorar el borde. Tenéis que comprobar si la lente desde el punto de vista de movimiento está adecuada. Si todos esos factores están correctos y no lo podéis mejorar, entonces vais a hacer un cambio en el reemplazo. ¿Considerar el uso de las lágrimas artificiales? Sí, pero no como la panacea. Es decir, no es lo que va a hacer que consigáis que ese paciente esté más cómodo. Va a ser una comodidad pasajera, que empieza a utilizar esa lágrima artificial 2 o 3 o 4 veces al día, sobre todo al final del día, y tenéis que buscar lágrimas que tengan una viscosidad media, 0,1, 0,2 como máximo. Si le ponéis demasiada viscosidad, lo que vais a hacer es empeorar la situación, y fundamental, que no tengan conservantes. Si tienen conservantes, irritaréis la superficie ocular y el paciente tendrá más molestias. Lo que os he dicho antes, considerar cambios en el material y diseño de la lente de contacto. Esto tendríamos que ponerlo en el punto 3, antes del reemplazo. Tenéis que comprobar que el movimiento es el adecuado, tenéis que comprobar que el borde no es el causante o que no lo podéis mejorar. Imaginaos que tenéis una lente adaptada con un borde como el del grupo 3, pues vais a buscar un borde como el del grupo 1 o el grupo 2-3 para que mejore esa comodidad. ¿De acuerdo? Si el borde ya es grupo 1, eso no lo podéis mejorar, podéis intentar mejorar la lubricidad, el módulo de fricción. ¿De acuerdo? Pero para eso necesitaréis la ayuda del laboratorio para que os indique cuál es el módulo de fricción que tiene su lente de contacto y ver si hay otras lentes de contacto que lo puedan mejorar. Si no podemos mejorar nada de eso, ya solo nos queda cambiar las horas de uso. Hay que ver si el paciente puede utilizar las lentes de contacto en otras horas en las que también le sean útiles, porque no es una cuestión de utilizar las 8 horas en las que yo esté cómodo, sino utilizar las lentes 8 o 10 horas en las que me son útiles,
porque las necesito. Entonces hay que ver si podemos reajustar los horarios o lo que hay que hacer es bajar el número de horas para que el paciente esté cómodo con las lentes de contacto, por lo menos de manera parcial. Pensar que la incomodidad por el uso de la lente de contacto es la razón principal por la que el paciente abandona el uso de la lente de contacto. Más de la mitad de los pacientes abandonan la lente de contacto por culpa de la incomodidad. Y esa incomodidad se presenta fundamentalmente al final del día. Si vosotros tenéis pacientes que presentan incomodidad al inicio del día, no es contact lens discomfort, es otra cuestión, es una mala adaptación, un mal diseño, una mala indicación. Puede ser porque el paciente ya tiene sequedad ocular previa que no está tratada. No es contact lens discomfort. El contact lens discomfort se produce fundamentalmente al final del día. Y la última opción, o puede que también la primera, es considerar otros cambios en el sistema de corrección. Es decir, aquí todo se está dispensando en, vale, ya no puedo, está incómodo con las lentes de contacto. Otro sistema de corrección son las gafas. O lo tengo que derivar a que le haga una cirugía refractiva, cosa que no sería el caso. Pero también podéis pensar en lentes de contacto como otro cambio del sistema de corrección, que sería la ortoqueratología. La ortoqueratología es una lente que utilizamos por la noche, que ahora está muy de moda y que todo el mundo habla mucho de ella por el tema del control de miopía. Pero nosotros en varios estudios que tenemos publicados hemos demostrado que los pacientes que utilizan ortoqueratología y han utilizado lentes de contacto de hidrogel de silicona presentan menos síntomas de incomodidad durante el día con la ortoqueratología. Y en el caso de lente hidrofílica convencional, los pacientes que utilizan ortoqueratología presentan mejores valores de comodidad y de satisfacción que los pacientes que utilizan lente de contacto hidrofílica durante el día. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque durante el día con la ortoqueratología no hay lente de contacto. Y por tanto hemos eliminado el factor desencadenante. La tenemos por la noche. Por la mañana hidratamos bien el ojo y por el día estamos sin lente de contacto sin esa sintomatología. Por tanto, plantearos en aquellos pacientes miopes con astigmatismos bajos que presentan incomodidad al final del día con su lente de contacto, la opción de cambiarles a una ortoqueratología que probablemente fidelizará también mucho más a esos pacientes a vuestro centro clínico. Cuestión importante, comodidad para casa. Ya estamos acabando la presentación. El ojo seco como patología no es el contact lens discomfort. Hay muchas diferencias entre ambas. La principal es que el contact lens discomfort solo ocurre mientras utilizamos las lentes de contacto. Y si dejamos de usar esa lente de contacto, disminuye esa sensación o desaparece. ¿De acuerdo? El contact lens discomfort no es la molestia, como he dicho antes, por la inserción o el periodo de adaptación. Por tanto, una lente permeable al gas no provoca más contact lens discomfort que una lente hidrofílica, porque eso es parte del proceso de adaptación. Olvidaros de los términos de ojo seco por lente de contacto, ojo seco inducido por lente de contacto, porque no son reales. No hay, aunque la patofisiología, la patogénesis sea la misma, no es lo mismo. Una es una patología que tiene un daño estructural y el contact lens discomfort es solamente la parte de sintomatología asociada al uso de la lente de contacto. Por tanto, acostumbrados a utilizar el término incomodidad por el uso de la lente de contacto o contact lens discomfort y no asociarlo al ojo seco, ¿de acuerdo? Y lo fundamental es que el contact lens discomfort lo que afecta es principalmente a la calidad de vida del paciente. Otra idea para casa, ¿qué pruebas hago antes de adaptar la lente de contacto y durante la adaptación de la lente de contacto? BUD, sin parpadeo, no nos da toda la información, así que recordad, BUD más parpadeo para calcular ese OPI, ¿vale? Y luego, para valorar la sintomatología durante el uso de la lente de contacto, no tenéis que pasarle los cuestionarios de síntomas que os he presentado antes de manera habitual, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor son muy largos y no tenéis que tener un detalle tan grande de cada uno de los síntomas. Yo lo que os recomiendo es que utilicéis un VAS, un Visual Analog Scale. Es una línea que va de 0 a 100 en la que el paciente, en cada una de las visitas que vaya a vuestra clínica, tiene que marcar cómo de cómodas son sus lentes de contacto al final del día. Y entonces lo único que tendréis serán líneas de 0 a 100 con una raya que corta por el medio, una raya, pues lo vamos a hacer nosotros aquí, por ejemplo, pues una raya que corta por aquí. Y entonces, en la visita inicial cortaba por aquí, esta digamos que es la de los 3 meses y a los 6 meses corta por aquí. Lo que nos está indicando esto
es que el paciente cada vez está más incómodo con la lente de contacto, porque el 0 sería estar muy incómodo, el 100 la comodidad completa. Y de esta manera tan fácil y tan gráfica, puesto en vuestra ficha clínica, podéis valorar de un vistazo, sin necesidad de analizar cada síntoma, si el paciente se siente más cómodo o menos cómodo con el uso de la lente de contacto. Y es tan fácil como preguntarle, márcame de 0 a 100, siendo el 0 malo y el 100 lo mejor, cómo de cómodo estás con tus lentes de contacto. Y que os haga una línea. Y así lo podéis valorar de una manera muy gráfica. Con estas dos pruebas añadidas a las que hagáis, estoy convencido de que seréis capaces de minimizar esa incomodidad del uso de la lente de contacto y mejorar la comodidad de vuestros pacientes y la calidad de vida de vuestros pacientes. ¿Cuál es el futuro? El futuro va a ser el diseño de materiales en las lentes de contacto que combinen menor ratio de deshidratación con superficies mucho más lubricadas y más humectadas. Yo os he puesto 3 ejemplos aquí de lentes de contacto que tienen diferente lubricidad, ¿de acuerdo? Seguro que las conocéis bien, seguro que sabéis cómo funcionan, cuáles son más cómodas, cuáles no. Yo no voy a entrar en eso porque no tengo ningún conflicto de interés ni ninguna predilección por ninguna de ellas. Os he puesto estas 3 para haceros una pequeña reflexión final de toda la presentación. Con lo que os he contado, no quiero que os vayáis a casa con la idea de que tenéis que adaptar las lentes con el borde más afilado posible, con la menor lubricidad posible y con el menor movimiento posible en todos vuestros pacientes. No es esa la idea, porque si no, probablemente de estos 3 que os he puesto aquí, adaptaríais solamente una. Las otras 2 no existirían. Si todos llegáramos el mejor coche del mundo, los demás coches no existirían. Si todos lleváramos el zapato más cómodo con la mejor piel, los demás no existirían. La cuestión está en que lo que he pretendido con esta presentación es cómo tenéis que manejar a aquellos pacientes que adaptáis con las lentes con las que trabajáis habitualmente, que presentan esa incomodidad al final del día. Y entonces tenemos que mejorársela. Y con la lente que le hemos adaptado previamente, no lo hemos conseguido. Entonces, a lo mejor tenéis adaptado al paciente con la lente de Bausch Ultra y tenéis muchos con esa lente y están muy cómodos, pero tenéis a 2 que no. Pues a esos 2 es a los que tenéis que buscarle otras opciones. O con la Dailies Total One o con la Biofinity Genesis, con cualquiera de ellas. Es decir, tenéis que seguir trabajando con todas las lentes de contacto porque todos los diseños y todas las lentes de contacto que tenéis en el mercado son buenas, siempre y cuando estén bien indicadas. Y tendréis a muchos pacientes con lentes de contacto con una lubricidad muy mala que están cómodos. Pues a ese paciente no hace falta cambiar, ¿de acuerdo? Bueno, espero no haberos aburrido, espero que os llevéis algunas ideas para casa importantes. Tenéis mi correo electrónico en la parte de abajo a la derecha. Por lo tanto, me podéis escribir cuando queráis para preguntarme cualquier duda que tengáis. Y de nuevo, daros las gracias por escucharme y a Joana y a Roberto por haberme dado la oportunidad de haberos contado esto que os puedo decir una cosa, estaría otras 2 o 3 horas hablando de esto seguramente porque me apasiona, pero en algún momento habría que cortar. Así que estoy abierto para vuestras preguntas cuando queráis. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Gonzalo. Creo que ha sido maravillosa la conferencia porque nos ha ilustrado absolutamente todo este tema tan interesante que, por supuesto, durante todo el desarrollo del diplomado vamos a abordar con profundidad también. Nos gustaría recibir sus preguntas. Pueden levantar su mano para poderles activar el micrófono. Bueno, aquí está Mateo. Hola, Doc. Hola, ¿qué tal? Bien, sí, señor. Tengo una pregunta para ti. Es que cuando hablamos de la patología del ojo seco y ahora lo que tú mencionas del contact lens discomfort, bueno, hay en cuanto a la clasificación del ojo seco, en cuanto a la coeficiente evaporativo y en cuanto a la sintomatología o no, hay un aspecto que me llama la atención y es los factores intrínsecos de ese propio ojito o de la superficie ocular. En una charla que estaba hablando acerca de una oftalmóloga que es especialista en nutrición, ella decía que lo más importante, bueno, pues como era nutróloga o bueno, nutricionista,
Es eso mismo, la nutrición en la persona, porque básicamente de los alimentos que consume el ser humano, de ahí extrae los mayores componentes, las sales minerales y también los electrolitos para mantener esta estabilidad en la lágrima. Bueno, pues solo me parecería como importante como hablar en este pedacito de la nutrición y también este apartado que dice la vitaminosis A. Entonces, como para, bueno, es que a veces me confundo un poco, pero entonces, ¿tú crees que sí influye mucho la alimentación o no, Doc? A ver, no, vamos a ser claros. No, no influye mucho. Es decir, puede coadyuvar. Es decir, es algo que ayuda. Es algo que puede mejorar la sintomatología. Pero no podemos pensar que tener una mala nutrición es un factor importante para tener una sequedad ocular. Porque tú puedes tener una nutrición perfecta, pensando en los ácidos grasos que necesitas para mantener la estabilidad de la lágrima. Puedes pensar en las vitaminas, como la vitamina A o la vitamina D, que son fundamentales también. Es decir, cuando yo estoy hablando de la vitaminosis, es una deficiencia, un déficit de vitamina A muy brusco, el cual no solamente provoca xeroftalmia, provoca pérdida de visión, porque la vitamina A es el retinol y provoca problemas en la retina también. Entonces, para que eso ocurra, tienes que tener una pérdida de un déficit de vitamina A muy brusco, ¿de acuerdo? Si tú, por ejemplo, tienes una concentración de vitamina A adecuada, el que tomes más vitamina A no va a generar que tengas una mejora de tu superficie ocular que sea, vamos a decir, clínicamente relevante, ¿de acuerdo? Evidentemente tú tienes que tener una nutrición adecuada, pero no es el factor fundamental, ni mucho menos, ¿de acuerdo? Si tú tienes un ojo seco y te alimentas mal, pues probablemente estás exacerbando ligeramente esa sequedad, ¿de acuerdo? Y si la mejoras, tomas mejores ácidos grasos y más omega 6, pues vas a hacer que a largo plazo, es decir, a los 2 o 3 meses, tengas una mejora de esa sintomatología. Pero no es el factor fundamental ni mucho menos. Es decir, es algo importante en todos los ámbitos, no solamente en el ocular, en todos los ámbitos, pero no es un factor en el ojo seco de los más importantes. Vale, muy bien. ¿Algún otro participante que tenga preguntas? Doctora Joana, bienvenida. Johanna, ¿cómo estás? Hola a todos. Buenas noches, buenas tardes en Colombia. Yo más que aportar, lo que quiero es agradecerle a Gonzalo esta introducción que ha hecho al diplomado que acaba de iniciar. Me parece que ha abordado todos los temas que se van a dar a profundidad más adelante. Lo ha hecho de una manera maravillosa. Creo que ha abierto las puertas para que cada uno de los que vamos a continuar lo intentemos hacer de la mejor manera y que quede hoy el buen sabor de lo que viene de aquí en adelante. Y a ti, a los demás, a Roberto, por la organización del diplomado, me parece que es una iniciativa maravillosa para América Latina. Y quería saludarlos aquí desde España y ya nos veremos pues en las siguientes charlas. Johanna. Vale, muchas gracias Joana por tu comentario y pues aprovechando precisamente, pues les quiero mostrar también todos los participantes que tendremos dentro de nuestro diplomado, hablando sobre todas las temáticas que incluyen este tema tan interesante de lentes de contacto, iniciando por supuesto con la superficie ocular. Entonces, pues tenemos, pues como ustedes ven, grandes profesores, autores, investigadores de todo el mundo que nos estarán acompañando a partir de la próxima semana, porque pues lo que queremos es precisamente que todos tengamos esa oportunidad de capacitarnos con conceptos primero actualizados
y globales que nos permitan mejorar nuestra práctica en lentes de contacto. Brevemente les quiero mostrar, en el primer módulo pues abordaremos este tema tan interesante de superficie ocular, donde recordaremos algunas cosas súper importantes y básicas, como lo ha dicho el doctor Gonzalo, de la superficie, de la lágrima. Vean aquí pues toda la respuesta que debe tener la lágrima, la morfofisiología, y esto lo haremos a partir del 25, es decir, la próxima semana ya iniciamos. Tenemos un gran número de participantes, a todos les doy la bienvenida porque pues va a ser un curso maravilloso. Estará, además del profesor Antonio, estará el profesor Guillermo Carrillo, el profesor César Narú, que nos hablará desde Inglaterra. Tendremos traducción simultánea y terminaremos nuevamente con el profesor Guillermo en cada uno de estos temas. En el módulo 2 ya pasaremos a esto tan interesante de los materiales, la manufactura y los diseños de lentes de contacto. Como bien lo escuchamos, es un factor súper importante para tener comodidad en el uso de los lentes de contacto, desde las propiedades ópticas hasta el tema de diseños y parámetros de verificación. Posteriormente, en el módulo 3 abordaremos los procedimientos y la evaluación en contactología. Aquí hablaremos sobre esa rutina preliminar, el paso a paso, lo que nos decía justo Gonzalo, qué importante y básico, fundamental, es hacer una evaluación de la superficie ocular y de la métrica lagrimal previo a la adaptación. Entonces, vamos a ver el paso a paso. Para ello, justo estará la profesora Joana, que está con nosotros conectada el día de hoy, y haremos pues ejercicios prácticos también. En cuanto a exploración, hablaremos sobre algunos hallazgos clínicos. También la profesora Ada de México está conectada, profesora también en la Universidad Autónoma de Aguascalientes de México, especialista en lentes de contacto, nos hablará sobre las modalidades de uso. El profesor Sergey también hablará sobre interpretación para la adaptación de lentes de contacto, y esto nos va a ayudar entonces para que abordemos este módulo 4 sobre ya específicamente adaptación. Sobre estos procesos pues hablaremos sobre estos procesos que tienen la interacción del lente con la superficie ocular, con el profesor James de Inglaterra. Pues ustedes han visto que ha sido autor de muchos de los informes del DUX, entonces pues va a estar acompañándonos, igual que el profesor José Antonio Vega, también estará Joana, y el profesor Jorge Vargas, que también es muy reconocido en Colombia y en Latinoamérica. En el módulo 5 veremos los diseños especiales en lentes de contacto, estos criterios de adaptación, la interpretación clínica. Entonces vamos a hablar sobre, además de tener en cuenta todos estos parámetros para hacer adaptaciones de lentes de contacto, que se requiere en esos diseños especiales. Entonces, para ello, pues tendremos especialistas en los temas de esclerales, tendremos un módulo especial para ortoqueratología, entonces nos acompañará Norma, Edgar, Hugo Legaria también, y en el módulo 6, pues hablaremos un poco sobre esos análisis específicos, los hallazgos que tenemos justo con la adaptación de lentes de contacto. El profesor Ricardo de México también estará con nosotros, estará el profesor David Piñero de España hablándonos sobre un taller específico de cómo hacer adaptaciones adecuadas en estos casos especiales. En Ortoca veíamos que la Ortoca es fundamental y en este momento para control de miopía pues tenemos un abordaje muy interesante con Ortoca. Para ello pues profesores especiales en la temática, primero sobre la metodología, tanto de topografía e interpretación de curvas y por supuesto de queratocono como tal. Entonces hablará el profesor Ernesto Ortega, el profesor Joan Pérez también de España, que pues le encanta este tema de Ortoca y de control de miopía, el profesor José Luis Monroy y el profesor Sergio Mario, que estará acompañándonos en este tema tan importante. Y complicaciones asociadas al mal uso de lentes de contacto, algunas patologías, hablaremos con la profesora Miriam Teresa Mayorga de la Universidad de La Salle. Yo los estaré acompañando en este módulo para también poder interpretar todos los sistemas de limpieza, a los cuales pues nos dirigiremos en este módulo 9, donde tendremos especial énfasis en estas soluciones de limpieza, el uso de precisamente los componentes, los preservantes, cuáles son las mejores
opciones, qué significa todo esto en la superficie ocular. Entonces tendremos un módulo especial sobre esto, donde hablaremos tanto los sistemas de mantenimiento para gas permeables como para lentes de contacto blandas también. Y por supuesto, teniendo en cuenta también todos estos materiales especiales. En el módulo 10 ya tendremos gestión, mercadeo y seguimiento en áreas de contactología, donde tendremos la presentación de todo lo que requerimos también para ese abordaje, esa correlación con nuestro paciente final, los criterios de éxito, los seguimientos en nuestras adaptaciones y, por supuesto, todo este tema de ética y contactología, que tenemos también mucha experiencia, incluso experiencias hasta incómodas en el ámbito legal, donde la industria y toda la parte de comercio no reconoce la importancia de la salud visual. Entonces, aquí tendremos un módulo muy importante a cargo de la doctora Patricia Magnelli de Argentina, ¿vale? Y, por supuesto, que todo esto nos ayudará. En cada módulo tendremos pues una serie de preguntas y respuestas, porque al final tendremos un examen de participación para todos ustedes, para que precisamente tengamos todo ese entrenamiento en todos estos temas que son súper útiles. Así que, pues nada, muchas gracias a todos por la participación. Bienvenidísimos a nuestro curso. Gracias, Gonzalo, porque pues siempre nos acompañas, nos apoyas de una forma súper desinteresada, siempre dándonos lo mejor de tu conocimiento. No sé si tengan algún otro tipo de pregunta. Claro que sí, aquí veo participantes, veo a Mateo. Mateo ya hizo la participación, Johanna también. A ver, miremos aquí quién más está. ¿Hay alguien, Lady A? Sí, Lady A. Bueno. Ok. Hola. Ya te escuchamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por permitirnos, darnos la opción y la oportunidad de participar en este diplomado. Es muy significativo para mí. Solo tenía una pregunta en este punto, y era que yo vi que las sesiones se están grabando. Mi pregunta es si es que vamos a tener algún respaldo adicional a las sesiones, a las charlas magistrales de los doctores, es decir, por ejemplo, no sé, alguna bibliografía adicional para que nosotros podamos ir respaldando, ir haciendo un tema de un compendio para ponerlo, para tenerlo a la mano, ¿no? ¿Y en dónde los vamos a poder conseguir? Claro que sí, dentro de la plataforma educativa, en la cual pues ya han recibido un mensaje, en esa plataforma ustedes van a poder primero encontrar el material que les vamos a ir enviando. Vamos a enviarles toda la bibliografía por módulo, artículos, en algunos casos hacemos foros también de participación dentro de la plataforma, y allí también van a encontrar la grabación. Si es que en el momento de hacer la transmisión en vivo pues tienen alguna dificultad, entonces ustedes pueden hacer pues todo el proceso de aprendizaje a través de retransmisión a la hora que ustedes quieran. Hola, doctora. Ya. Porque estaba en el celular. Ahora sí, perdón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quería agregar que va a haber también presentaciones adicionales de las empresas. Se los vamos a presentar oportunamente, ¿no es cierto? Tenemos, a medida que vayan desarrollándose las clases, va a haber charlas comerciales adicionalmente en otros horarios que les iremos informando, o la podrán ver la grabación. O sea que va a haber más información aún de la que nosotros ya le mostramos en el programa, ¿verdad? Son varias charlas comerciales que iremos agregando durante todo el transcurso de los 4 meses. Sí, de acuerdo. Bueno,
Bueno, igual pues estamos comunicados con todos los participantes inscritos y bueno, muchas gracias, doctor Gonzalo. De verdad que ha sido un almuerzo para nosotros, comida para ustedes seguramente, o cena para ustedes más Sí, bien. sí. Aquí hemos estado disfrutando pues todo esto. Como ven, pues es todo muy actual, bibliografía muy reciente, todo pues lo que nos está brindando Gonzalo en esta charla de hoy. Pues nada, ya es hora de despedirnos. Muchas gracias por tu participación, Gonzalo. Te seguiremos acudiendo a ti las veces necesarias. Perfecto, sí, será un placer y os deseo mucha suerte con este fellowship, que estoy seguro que va a ser un éxito. Vale, muchas gracias a todos. Buen día, que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Chao, chao, gracias. Chao, chao. Amable, gracias. Gracias, Gonzalo. Un Muchas placer. gracias. Hasta la próxima. Bye. Muchísimas gracias. Gracias.